Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro más bonito tengo hoy para vosotros, un Cava 20, un cilindro que no es nada común aquí en España, o al menos yo no consigo encontrarlo. Cava 20, vamos a ver si enfoca, ahí lo tenéis, en este caso con 10 pernos, vamos a ver si no me equivoco, tiene 4 hileras, 2 laterales inferiores y 2 laterales superiores, y los pernos están distribuidos uno en la lateral izquierda inferior, 3 en la superior, 1 en la lateral derecha inferior y 5 en la superior. Si no me equivoco son 10. Funciona perfecto, aquí lo tenéis. Este fantástico cilindro me lo envía mi amigo Tumay desde Suiza. Muchísimas gracias, Tumay. Como veis, viene en un perfil suizo. Un cilindro muy entretenido de abrir. Es peleón, lo he abierto varias veces. Los dos lados se comportan de manera muy similar. Y lo que vamos a hacer, he taladrado uno de los lados, este de aquí, para poder quitarle esta lámina. Lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo y desmontarlo para ver cómo son esos pernos que lleva dentro. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Lo he colocado en la posición en la que va en la puerta, el perfil suizo. La leva queda dentro y hacia este lado no gira, gira bien hacia el otro. El cilindro funciona perfectamente, ahí está cerrado. Así que voy a intentar ganzuarlo en sentido antihorario para que se mueva bien la leva. Vamos a ver si podemos iluminarlo. Voy a utilizar esta pry bar de Lockmaster de 2 milímetros de espesor. No ajusta del todo, pero es la que mejor control nos va a dar sobre el rotor. Y voy a utilizar dos ganzúas, dos palas triangulares. Vamos a hacer zoom. Ahí está. Fijaros, son estas dos palas, una más corta, una más larga. La más larga está diseñada para Cava Expert, para la fila inferior de Cava Expert, pero aquí nos vale, llega a los pernos superiores, a las dos filas superiores, y la más pequeña nos llega perfectamente a los dos pernos que hay en las dos inferiores. Es una apertura que no es sencilla porque al principio da unos avances claros, pero hay un periodo bastante largo de la apertura en el que se perciben clics, pero no se perciben avances. Da la impresión de que hemos pasado algo y que no vamos a ninguna parte. La tensión es alta, eso dificulta la apertura. Ya al final conseguimos algún avance más notorio y en 2-3 toques conseguimos abrir la cerradura, pero bueno. Lo que voy a hacer va a ser primero centrarme en las filas superiores, primero en una, luego en otra, ir agotando las filas y luego cuando no dan señal tocar los inferiores y volver a las superiores para acabar. Vamos allá, tensión media alta al principio, iremos variando según nos lo pida. Primero nada, de la izquierda superior, tercero pide, hay un clic en el primero, un pequeño clic en el segundo, un clic en el tercero. Vamos allá, vamos a ir dando pasadas. Ahí el segundo, el tercero, un ligero clic. Voy a tantear ya. Ahí está el primero de la derecha, segundo nada, tercero un clic, cuarto un clic, quinto se ha movido pero está muy pastoso, espero no haberlo pasado. Primero nada, vamos a ver, segundo nada, tercero un clic, cuarto un muy buen clic, quinto de nuevo, se mueve pero está como pastoso, se queda enganchado, ese puede ser peligroso. Primero un clic, segundo nada, tercero un clic, cuarto, ahí por fin el quinto ha hecho un clic más claro. Vamos a ver, segundo, tercero un clic, cuarto,
quinto de nuevo un ligero clic, primero un clic, segundo nada, tercero un clic, cuarto de nuevo, quinto muy ligero, primero, tengo que seguir con ellos, ahí el tercero, el cuarto, hasta agotar los movimientos, primero de nuevo, tercero, cuarto, quinto. Es increíble la cantidad de veces que pueden volver a pedir, ahí el tercero, cuarto, fijaros, muy sonoro y un movimiento en el rotor, es una pasada. Hay que tocarlos muchas veces, dan pequeños avances y ahí hemos conseguido ya un avance muy notorio, ha hecho un clac, se ha movido y ya dejan de pedir. Ahí primero de la izquierda ahora un muy buen clic, segundo muy buen clic, tercero también, primero ya nada, segundo un ligero clic, tercero nada. Voy a tantear los inferiores, deberían de pedir. Primero pide, vamos, primero el único de la izquierda, ahí un muy buen clic, queda colocado, vamos al de la derecha, un ligero clic en el de la derecha, vuelvo a los superiores, primero de la izquierda un muy buen clic y un avance, segundo un clic y un avance, tercero, ya hemos pasado esa fase que estábamos aquí y parecía que no hacíamos nada, vamos a ver. Primero está, segundo, tercero, un ligero clic. Y ahora por lo general los avances son más notorios. Vamos a ver, primero de la derecha nada, segundo, primero, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto. Vamos a los inferiores de nuevo. El de la izquierda parece que está, no estoy seguro. Ahí un nuevo clic, estaba muy duro. Hay veces en esta última fase que los pernos, alguno de ellos se queda muy duro y al tocar otro y hacer un pequeño clic se afloja automáticamente. Vamos a ver, segundo. Ahí está, el tercero de la izquierda. Al tocar el tercero de la izquierda, si os fijáis, he ido con mucha cautela al final, con mucho cuidado, por eso, porque hay algunos pernos que se quedan duros, da la impresión de que piden, pero no piden, los pasaríamos, y al buscar otros, encuentras uno que está como más claro, más aislado, le das, hace un pequeño clic y todo se recoloca. Esos dejan de pedir y consigues la apertura. Bueno, lo tenemos abierto, aquí lo tenéis, y ahora vamos a intentar desmontarlo. No sé, en teoría esta chapa da acceso a todos los alojamientos y deberíamos de poder sacar todos los pernos y muelles por el exterior, así que lo que voy a hacer va a ser cerrarlo, ahí está. Y vamos a desmontar este lado, que es el que he taladrado para poder sacar la chapa y vemos lo que contiene dentro. Vamos allá. La verdad es que voy a utilizar una bandeja de 4 hileras. Dejaré, los muelles son muy largos, los voy a dejar aparte. Vamos a ver, los iremos dejando aparte y espero que no haya problemas, que no se pierda ninguno. Vamos a ver si puedo mover esta chapa. Dejadme que vaya sacando los pernos. Hay poca batería, espero que aguante. Ya se mueve la chapa. Lo que voy a hacer va a ser deslizarla con cuidado y colocar los dedos para que los muelles no salgan volando. Vamos allá.
Bueno, ya lo he desmontado, me ha costado un montón, ya disculparéis, pero es complejo y desconcertante al principio porque ha habido sorpresa y muchos más pernos de los que yo pensaba, realmente activos, y que haya que ganzuar hay solo los que yo he percibido. Estaba muy claro, pero algunas veces sucede, como en este, que los cava colocan una serie de pernos y contrapernos que están ya colocados desde el principio totalmente y que no hace falta tocar para nada. No sé cuál es la razón, si simplemente para completar el cilindro de esa manera, están en reserva para amastreamientos o este tipo de cosas, ahora lo veremos, pero si colocamos esos pernos, realmente no hay que tocarlos para el ganzuado. En total tendría 12 conjuntos de perno y contraperno, pero en realidad, como os he dicho, solo hay que ganzuar 10. En uno de ellos, en uno de los lados, que sí que percibía yo 5, sí que hay que colocar este perno, o al menos hay que tocarlo, o al tocarlo se perciben sensaciones. En el otro, que os decía que tenía solo 3 pernos, realmente no se notan. Ahora se me habrán mezclado porque con el desconcierto he girado el cilindro, ha sido un poco desastre. Se me habrán mezclado y a la hora de montar voy a tener bastante trabajo, pero podemos ver los pernos y podemos ver cuál es la razón de que la batería está a punto de acabarse. Vamos a ver si nos da tiempo. La razón de que algunos pernos se pasen fácil y sean problemáticos para colocar, que requiera toda mi atención el cilindro. Aquí lo tenéis, este perno en forma con aserrado en forma de torpedo, ligera forma de torpedo. Son pernos que se pueden pasar fácilmente y si los pasamos se quedan enganchados. En ese momento no tienes la percepción clara de haberlo pasado, el cilindro sigue funcionando, sigue pidiendo, pero lo has pasado y tarde o temprano se bloqueará. El resto son como los habituales de cava, de 2 diámetros, biselado, como los de los cava 8, que hemos podido ver. Estos de aquí, que no son contrapernos, los contrapernos son huecos, estos son macizos, están macizos por los dos lados. Estos son los que están ya colocados desde el principio. Vamos a ver si puedo colocar uno para que lo veáis. No sé si es exactamente el tercero o no. Fijaros que tienen solo el diámetro mayor, con lo cual rellenan el hueco, llegan a la línea de corte, pero no asoman por el bocallave. De hecho, si os fijáis, vamos a ver si enfoca, el cilindro, el rotor, tiene ahí un espacio, vamos a ver, tiene todo este espacio más estrecho que llenarías con la otra parte del perno, que no existe en estos. Por eso yo no noto perno, yo noto el agujero, pero no llego a tocar con la ganzúa ese perno. Por mucho que la quiera meter hacia adentro, pega desde adentro, desde el bocallave, y no llego a tocarlo. Aquí estaría girándola a 90 grados para llegar justo a tocarlo. Es imposible que toque ese perno. Por eso os decía yo que no notaba perno, que para mí no había perno. Sin embargo, en el otro lado, en el lado izquierdo, sí que notaba perno. No sé por qué es, no sé si me engañaba la sensación o qué. Yo aquí notaba 5, aquí en el otro lado solo notaba 3. Fijaros ese torpedo tan exagerado en la primera posición, que a poco no consigo sacarlo del rotor. Muy bonito, una pasada. Ups, perdón. Vamos a ver si enfoca ahí. Fijaros qué hendidura tiene, la forma de torpedo clarísima, el resto biselados. Cava siempre fabrica con muy buenas tolerancias y se nota. Aquí tenéis el rotor, los dos inferiores que trae, 5 a un lado, 5 posibles al otro, y en este caso activos, y que haya tenido que ganzuar, yo contaba 10. Este de aquí no sé cómo es que lo estaba tocando, pero realmente lo estaba tocando. Vamos a ver si ese alojamiento es diferente. No parece diferente, no lo sé. Yo ahí notaba un perno claramente.
debería de ser este si no los he mezclado, y en el otro lado solo notaba 3. Yo he estado ganzuando 10 pernos, aunque tiene 12 presentes. El cuerpo, calidad de fabricación excepcional, todo superficies afiladas, todo perfecto, y el rotor también. Un cilindro que es un verdadero placer poder ganzuar. Cava 20, muchísimas gracias Tumay por enviármelo, de verdad que te lo agradezco, muchas gracias. Se quedará probablemente en mi colección, miraré a ver si puedo colocar esta llave en un candado que tengo por ahí, Cava 20 sin llave, ya lo veremos. Y muchas gracias a todos por vuestro tiempo, un saludo.